Hay medio de camino trazado para llegar a Spiral, la última película de la franquicia hasta ahora, aunque recordando el margen de diferencia de las fechas entre la opinión dada de la primera entrega y la publicación de este video, además de recordar que comentario del buen Ghostray, es turno de hablar sobre la segunda entrega. Entre su simpleza, planteamiento curioso y diversas interrogantes, la primera cinta, con todos sus defectos, logró plantear una base firme al limitar las explicaciones brindadas durante el desarrollo de su historia. Esperando a que ahora se retomen diversos cabos sueltos, también aumentan las posibilidades de tirar todo a la borda, dando explicaciones inconsistentes y cambiando el sentido de eventos anteriores. Esta secuela logrará presentarse con un enfoque atractivo para el espectador al mismo tiempo que evidencia mejor alguno de los aspectos característicos de su base. Averigüémoslo. Sin contexto alguno, volvemos a partir de una habitación extraña. Gracias a esta grabación, queda en claro que un juego macabro está a punto de iniciar. Considerando que ya hemos visto otros en la película anterior, este escenario vendría a enfatizar más en este aspecto sangriento de esta franquicia. Esto lo menciona estando al corriente de la puerta del mismo en los siguientes tramos de la cinta, limitándose a involucrar al personaje eje de la misma. Sin embargo, como mencioné introductoria, nos recuerda la estructura de estos juegos, la posibilidad de ganar con su respectivo costo, e incluso haciendo hincapié en el instinto de supervivencia, que él venía a retomarse luego. Desde otro punto de vista, su corta versión evita jugarla en contra de la cinta, al no sentirse que se alargó más de lo necesario, de no ser porque incluso con esos minutos se puede aprovechar para darle un mayor peso a otros aspectos de la historia presentada, estando relacionado esto con el siguiente punto. Con unas breves escenas, uno puede hacerse una idea sobre la situación que atraviesa el detective Matthews, una crisis familiar reflejada en el divorcio y un hijo delincuente juvenil. Respecto a esto último, se resalta una discusión que tuvieron, terminando de mala manera, al punto de no poder contactarlo luego. Debido al llamado de una compañera de trabajo, él hace acto de presencia en la escena del crimen, estableciendo su vínculo con el fallecido, era su informante. Confirmándose que Jigsaw estuvo involucrado, esto queda aún más evidenciado con la marca característica de sus víctimas. Entre todo ello, resalta un mensaje en particular, aprovechando la oportunidad para brindarnos algo más de información sobre el detective. La pista clave es descifrada, dando como resultado la ubicación del escondite de Jigsaw. Claro que esto no sería tan sencillo, con algunos heridos de por medio. No obstante, una vez capturado, él menciona que no puede marcharse hasta que el detective Matthews solucione su problema, revelándose a otra habitación con diversos monitores, donde identificó a uno de los presentes, su hijo Daniel. Aquí tenemos un detalle interesante, que le daría mayor peso a la gran revelación de la película, aspecto característico de esta franquicia. Cuando Jigsaw es interrogado por el detective, sus palabras describen tanto la situación exacta de Daniel como lo que le ocurrirá dentro de 2 horas, junto a su respuesta sobre la ubicación del mismo, un lugar seguro. Además, la forma de expresar parte de lo mencionado refleja una intención de provocación. Comprobando que se trata de su hijo, por ahora se limita a observar su estado, estando acurrucado en un rincón, con una cara terrible. Para este punto, se hubiese podido dar un mayor impacto a este momento, con algunas escenas adicionales al inicio de la película, en lugar de mostrarnos un juego, pero debido a la agitación del detective, queda justificado ese foco reducido en escenas padre e hijo, o enseñarnos algo más de su situación familiar. A pesar de ello, hay ciertas acciones cuestionables, conectadas a él, que sí debieron haberse mostrado. Para poder explayarles sobre esto, antes debemos tener el contexto del juego principal de esta entrega. Habiéndose colocado las cartas sobre la mesa, entre un breve intervalo de tiempo para unas interacciones, lo que termina por captar la atención del espectador vendría a ser la participación de una personaje conocida, aunque también plantea distintas interrogantes con su sola presencia. Deteniéndonos un rato en las reglas iniciales a seguir, en breves palabras, tienen 2 horas para encontrar alguno de los antídotos dispersos en aquel lugar. En caso contrario, morirían a causa del químico mortal que están respirando. Revelándose que esta caja fuerte contiene uno de ellos, se dejan pistas sobre la combinación relacionada a los números que están detrás de sus mentes, y el orden de los colores del arco iris. Ya saben, 7 participantes, guiño guiño. Volviendo con Amanda, una vez ocurre la primera muerte producto de desobedecer las reglas, esta de aquí para ser exactos, ella defiende a Jigsaw cuando se refiere al mismo como un asesino serial. Si bien esto puede levantar todo tipo de alertas, debemos recordar esta escena de la película anterior. Para alguien que está agradecida con él, vendría a ser lo más consecuente, pero ¿por qué razón ella volvió a estar involucrada? Esto es cada vez más extraño para el espectador. En el caso de los participantes, al menos uno de ellos intentó tener respuestas de Amanda, pero recordando que no tienen mucho tiempo disponible, se entiende que la prioridad es buscar algún antídoto lo antes posible. Por otra parte, esto guarda relación con otra pista adicional, esa conexión que tienen los 100 participantes, que poco o nada de peso tendría en la película, a pesar de la importancia de esto, que volveré a retomar en un punto posterior. En un intercambio de escenas, mientras ellos buscan por toda la casa, una vez esta puerta se abrió de la nada, nos enfocamos de nuevo en el detective Matthews. Lo que Jigsaw quiere de él es algo de su tiempo.
Al no resultar las amenazas, recordándonos que tiene cáncer, razón por la que poco o nada le importan, se recurre a otro personaje de la película anterior, la detective Carrie, conocedora de los casos alrededor del asesino de rompecabezas, quien sugiere que él debería hacer lo que le pide. Dándonos algunos datos adicionales sobre ella, como su falta de empatía, el detective Matthews decide hablar con Jigsaw, ocurriendo otro juego simultáneo, algo que esta franquicia ya utilizó con anterioridad, pero dándole un giro más atractivo, con un resultado, en esta ocasión, mejor conectado. Manteniendo el enfoque en estos dos, debido a las reglas de solo sentarse y hablarle para poder encontrar a su hijo, se presenta la oportunidad de brindar más información sobre Jigsaw al espectador, porque él poco o nada de atención le brinda, partiendo por esta marca familiar para muchos. La pieza de rompecabezas es un símbolo de que algo le falta al sujeto, el instinto de supervivencia. Apoyando estas palabras con su conocimiento sobre el detective, le menciona que, en estos momentos, de todo lo que está experimentando, él debe sentirse vivo. Para poder entender esto último, se presentan dos detalles de suma importancia. Primero, ¿cuál es la cura para el cáncer? Siendo que, en un inicio, parece una pregunta random que solo daría paso a conocer el origen de todo. Cambiando la perspectiva de la misma al finalizar la película, además de la respuesta dada por el detective, que, al ser refutado, da indicios a una comparación. Y el segundo sería el saber de la muerte. Utilizando la situación de él para darse a entender por qué está tan interesado en recuperar a su hijo, que fue lo último que le dijo antes de dejarlo. ¿Por qué estamos dispuestos a empezar de nuevo cuando hay una vida en juego? Las personas se mantienen como sonámbulos, al no saber cuándo se detendrá el reloj, y la paradoja es que eso hace que no vivan realmente su vida. Recordándonos su propia situación, sucede que Jigsaw intentó eliminarse. Su cuerpo no fue capaz de soportar las células cancerígenas, pero sí sobrevivió a una caída del acantilado. Desde aquel día, su vida cobró sentido. Decidido a pasar el resto de sus días testeando la naturaleza humana, los que no aprecian su vida no la merecen. Similar al detective Matthews, más de uno lo mandaría a la... pero, al menos, ahora tenemos la razón tras los juegos ocurridos tanto en esta como en la anterior película. Aún sin la presencia del equipo técnico para arrastrar la señal desde el lugar donde se emiten las imágenes y al cada vez más reducido tiempo, intenta amenazar a Jigsaw de otra forma, revelándose un detalle clave. Esto último quedaría demostrado con el folder con la información de los participantes del juego, aquellos de los que el detective les plantó la evidencia para poder condenarlos, siendo esa la conexión mencionada en la cinta. Mientras que corría la charla, mostraron escenas del desarrollo del juego principal, del cual solo se puede rescatar la explicación sobre el regreso de Amanda al haberse estado lastimando a sí misma y la resolución del misterio de los números de la caja fuerte por parte de Xavier. Bueno, también ocurren otros dos juegos y se revela el cómo llegaron algunos aquí, solo que no terminan por aportar mucho el punto principal de la película ni guardan alguna relación con aquel vínculo secreto, aunque... Realmente quería hablar sobre Jonas. El único interesado en encontrar la conexión de los participantes y trazar algún plan de juego, es solo que sus acciones quedan en nada al ser asesinado por Xavier, cuyo papel es muy limitado en la película. Una vez obtenida toda la especie de rompecabezas, es momento de pasar a aquella característica tan conocida de esta franquicia. Un momento, primero dejaré en claro por qué esta otra pequeña revelación en el juego principal poco o nada importa. ¿De algo les hubiera servido estar al corriente de la conexión del detective Matthews y Daniel? La cinta solo mencionaba que tendrían un mayor entendimiento del por qué están aquí, y punto, ello no les habría permitido salvarse o algo así. Sumándole que no todos los personajes tienen su respectivo juego dentro del principal, da como resultado que varios de ellos sobren en esta historia, incluida ella que en esta escena un momento XD. Todo con la finalidad de darle un mayor impacto al verdadero evento principal. Fallando en su respectivo juego, con una brutal paliza Jigsaw de por medio, el detective Matthews es llevado al lugar de los sucesos vistos en el monitor, con la condición de que solo fuesen ellos dos, dejando atrás el resto al hacer uso de... aquella habitación que resultó ser un elevador todo ese tiempo. Desde este punto, las escenas se van intercalando, una doble persecución. Junto a ello, el equipo de la policía también llegó al mismo lugar, al descubrir el origen de la señal, solo que algo no cuadra, resultando cada vez más que tanto ellos como el detective Matthews no aparecen en los monitores. Sucede que todo era una grabación. Ok, aquí estaría famoyando sobre la conexión bien ejecutada de los elementos presentados, pero las observaciones vendrían desde otra parte. El escenario del primer juego, esta escena, es innecesaria. Sin pensarlo mucho, justificaré la misma mencionando las palabras dichas por Amanda y la situación que atraviesan, ya que de quedarse Xavier solo, ¿quién le diría el número marcado en su nuca? Es solo que regresar todo ese tramo recorrido con una herida así no debe haber dejado esto para el último. Supongo que de otra forma esto no era posible en un momento XD por 2.
Regresando con el detective Matthews, quien es inmovilizado por alguien con una máscara de cerdo, sigue preguntando hasta el final por el paradero de su hijo, quien estuvo todo ese tiempo en un lugar seguro. Al tratarse de una grabación, las acciones de Jigsaw durante este juego adquieren más solidez, dejando atrás cualquier duda sobre la factibilidad de las mismas, que estarían repletas de momentos YOLO si hubiese sido un juego simultáneo, considerando las decisiones dudosas durante el desarrollo de este. Y antes de pasar a la conclusión, es momento de brindar una respuesta a... Dos personas en concreto fueron las que cambiaron la vida de Amanda. El primero vendría a ser el detective Matthews, al acusarle injustamente por un crimen que no cometió, planteándole la evidencia respectiva para condenarla. El otro fue Jigsaw, quien la salvó cuando ahora sí era culpable, ganando un padre, un líder, un maestro. Para darle más fuerza al momento, se añaden ciertas escenas que, con anterioridad, fueron mostradas a medias. Realizando esta charla, cuando el detective le contestó a Jigsaw que ponerlos en estas situaciones no era distinto a colocarles una pistola en la sien, esperando a que ellos disparen. Pues... para alguien que utiliza métodos cuestionables e incluso la violencia para obtener aquello que quiere, se planteó poco a poco una comparación entre ambos, conectados por esta persona. La inmortalidad. Esa es la respuesta correcta. Jigsaw tenía los días contados debido al cáncer que lo consumía, siendo ella la que continuará con su obra. Aunque no quedan del todo claros los intervalos de tiempo desde que se volvió una discípula de Jigsaw y toda la ayuda que le brindó el mismo, siendo que quizá tuvo alguna participación en aquel juego de la película anterior, se responderían pocas interrogantes, al mismo tiempo que se disparan tanto las futuras posibilidades de explorar como la aparición de más dudas por aclarar, con una impresión de algo mayor a futuro. Sin nada más que añadir, Saw 2 se merece un 5. Partiendo con una escena inicial cuyo impacto se ve limitado al establecer una conexión con el personaje clave, siendo que pudo aprovecharse ese tiempo para mostrarnos otros aspectos de su vida, como aquellas acciones cuestionables, se le da un uso en plan recordatorio al espectador sobre estos juegos macabros. Los misterios están en el orden del día, dando como resultado un flujo natural de desarrollo de los eventos al estar todo dentro de lo planeado por Jigsaw, al tener conocimiento sobre el resultado de aquel juego proyectado en los monitores, evitando levantar sospechas mientras presiona al detective Matthews durante el transcurso del verdadero juego principal, independiente del resultado final. Por otra parte, aquel juego tiene varios puntos en contra, desde el número de personajes hasta el limitado manejo en la participación de los mismos, quedando una marcada impresión de que algunos de ellos estuvieron sobrando e incluso reforzados por el nulo aprovechamiento de aquella conexión que poco o nada los ayudaría a sobrevivir, salvándose todo esto debido a su impacto en el otro juego. No obstante, resalta la anticipación de la gran revelación, tanto por las acciones de Jigsaw como la misma participación de Amanda, quien no dejaba de levantar sospechas, más que nada para el espectador, porque debido a la situación planteada, ahondar en ello para los participantes hubiese estado fuera de lugar. Aprovechando las reglas de este juego, finalmente conocemos los motivos tras las acciones de Jigsaw, conectando los eventos con la cinta anterior, evitando que caigan en el papel de villano genérico que solo le gusta ver sufrir a los demás, intentando ayudarlos de cierta forma. Aspecto que la película dejó a libre interpretación, tratándose ligeramente por la comparación de estos dos. Tanto por esto último, sumándole el enfoque en la mente maestra, una gran revelación mejor planteada y la creciente importancia de Amanda, debido a su rol de aprendiz, logra expandir, hasta cierto punto, lo realizado con anterioridad, sin caer en contradicciones evidentes ni alterando hechos pasados para justificar algún suceso que solo busque impresionar al espectador. Tampoco puedo pasar por alto sus errores, arrastrando incluso algunos de la cinta anterior, pero a falta de una resolución vinculada a la problemática presentada en esta cinta, además de un posible final con la cercana muerte de Jigsaw debido a su enfermedad, tiene lo suficiente para mantener en un punto medio que, de seguir alargándose, experimentará una caída libre. Porque cada vez que pienso que un video no tomará tanto tiempo de elaboración ocurre lo contrario. Aunque también no sé de qué termino porque me he enganchado al punto de ver las escenas más veces de las esperadas, captando detalles que antes me pasaron por alto, como me está ocurriendo ahora con Inazuma Eleven. Veamos, el año está a pocas semanas de acabar, por lo que de alguna forma debo tener estos dos videos pendientes listos o tendré un castigo. No importa cómo lo vea, el canal se verá beneficiado con más contenido. Aunque lo que más deseo en estos momentos es jugar videojuegos. Ok, solo me queda decir que manos a la obra y quizá haya algún video sorpresa a inicios de 2022. Si deseas conocer mi opinión sobre algún otro tema relacionado a anime, manga, videojuegos, entre otros, te invito a seguirme en mis redes sociales. Hay algunas publicaciones a diario e incluso doy pistas de los próximos videos. Ahora también aprovecharé para analizar algunos otros, como un anime cuya historia permite tomarse un descanso de la rutina diaria por medio de aquellos cócteles idóneos para cada ocasión, según la intensidad del momento experimentado por usted, el cliente. Sin nada más que añadir, les doy las gracias por su visita. Hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Nos vemos.